bienvenidas a una nueva edición de Espacio Educativo a través de las pantallas de Vértice TV para toda la región de los lagos. Como siempre, gracias a la Secretaría Regional Ministerial de Educación. Vamos a conversar de educación como lo hemos hecho ya durante estos meses, pero hoy día centrándonos más que nunca en la región de los lagos, porque precisamente vamos a dedicar este programa a conocer los hitos y las proyecciones de la educación aquí en esta parte de nuestro país. Para eso contamos con la visita en esta jornada del intendente regional Juan Sebastián Montes. Intendente, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Claudio, y un gusto, un placer en realidad estar en este programa, además con el Ceremi, Carlos Muñoz y María Angélica Barraza, que han sido grandes compañeros de armas en esta lucha, no las luchas de las calles, pero las luchas para llevar primero que nada más recursos y segundo más ideas nuevas, que supongo eso vamos a conversar al tema de educación de la región. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, ya lo decía el intendente, también está con nosotros la consejera regional María Angélica Barraza. Hola, muy buenas tardes, Claudio, muchas gracias por invitarme al programa, felices de estar acá, ¿no es cierto?, junto a nuestro intendente y a nuestro Ceremi para poder contarles lo que hemos hecho durante estos 2 años y tanto de gobierno que llevamos en materia de educación, específicamente con los fondos que a nosotros nos corresponde entregar, que son los FNDR. Vamos a conversar de ello y una vez más está con nosotros el Ceremi de Educación, Carlos Muñoz. Ceremi, bienvenido. Muchas gracias, Claudio, un gusto estar nuevamente aquí, muy bien acompañado como ya se ha señalado y con el objetivo precisamente de conversar un poco más aplicadamente respecto de los fondos, respecto a las inversiones y respecto de los distintos programas que hemos elaborado en la región de los lagos para ir mejorando y beneficiando a la educación en nuestra región. Así que un gusto estar acá, un saludo cordial a todos los televidentes. Voy a comenzar con usted, intendente. Yo recuerdo que cuando asumió el cargo, me tocó estar ahí en ese momento, entrevistarlo, conversar con usted en términos de prensa, y usted se fijó metas, obviamente. Algunas de ellas eran el crecimiento económico de la región, y usted fijó una meta que para muchos era como loca, podríamos decir, que era mejorar la calidad de la educación, y se partió con un programa y usted ideó fórmulas muy distintas o innovadoras para lo que se estaba realizando a nivel nacional. Incluso usted lo asumió como un casi compromiso personal. ¿Por qué? Primero por un tema de historia de vida. Yo durante toda mi vida he sido profesor, igual que Carlos, hemos hecho durante toda nuestra vida profesional la vida dentro de una universidad. A mí me gusta el aula, muchas veces he salido premiado como mejor profesor, me encanta hacer clases y he hecho clases en distintos países, en distintos contextos, generalmente más en la universidad y a grupos de posgrado, pero me gusta la enseñanza y es un objetivo primordial para Chile, para mí, lo siento. Uno en general no se apasiona con objetivos que no son parte. Por ejemplo, te pongo un caso, la salud es un tema muy importante en la sociedad en Chile, muy importante invertir, pero yo no soy médico. Te diría que incluso detesto ir al médico y a los hospitales. Entonces uno puede ayudar, pero no lo tiene tan en el corazón. Para mí los temas del medio ambiente o los temas como son la educación son sumamente importantes. Y por eso tú te recuerdas cuando asumimos, nosotros dijimos aquí hay 3 objetivos fundamentales en la región. Uno, el empleo, volver a traer inversión y que se genere empleo, y esta región que estaba tan abatida por la crisis, volver a ponerla de pie, en eso nos ha ido bien. Después, la infraestructura, que es una... recuerdo que efectivamente, conectividad, infraestructura es una deuda pendiente. Nuestra región carece de caminos, por ejemplo. Yo creo lo que se ha logrado, la pavimentación de la carretera austral es una gran meta. Las platas que se están invirtiendo en ciudades como Puerto Montt, en la conexión Ruta 5, Ruta 7. La conectividad es un gran tema. Pero el tema que yo tengo más de corazón siempre ha sido y siempre va a ser, yo en algún momento dejaré de ser intendente, pero nunca voy a dejar de estar ligado al mundo de la educación. Sin ser profesor, perdón, con la profesión, que ha sido una de las críticas que se hacía, ¿no? Es que no entienden cómo somos los profesores, pero ustedes han sido maestros de todas maneras, porque han asumido ese rol en las universidades, en colegios como el Ceremi. Así es.
Y siempre va a ser así. Yo en algún momento dejaré, hay 2 cosas o 3, yo nunca dejaré de ser padre de mis hijos, nunca dejaré de amar la naturaleza y nunca dejaré de hacer clases. Incluso la única pega que he mantenido esporádicamente, no tengo mucho tiempo, pero lo único que he mantenido siendo intendente es justamente cuando he podido hacer clases. Entonces ese es el corazón de esto, no es otro. Y por otro lado, la convicción, ya en el 2010, antes de las protestas estudiantiles, etcétera, de que este es un gran tema en la sociedad chilena y aquí en esta región. Entonces, cuando llegamos al gobierno, también en las primeras conversaciones con Carlos, nosotros dijimos, a ver, ¿qué es lo normal? Lo normal es la infraestructura y repartir computadores. Bien, eso está bien, es útil. Pero nosotros tenemos que ir un paso más allá de esto. Tenemos que ir especialmente al corazón del sistema, que son los profesores, a tener programas innovadores y además extender la oferta donde no exista. Y especialmente eso es en el preescolar, sumamente importante en la región, especialmente por el rol de las mujeres y su incorporación a la fuerza del trabajo y el impacto que esto tiene en la educación, y además en algunos lugares, como en el caso de Chiloé, que no hay oferta de educación superior. Y de ahí nos pusimos a trabajar, y así como yo te puedo contar, en infraestructura y en empleo nos ha ido extraordinariamente bien, mejor incluso de lo que esperábamos. En educación, te soy honesto que hay cosas que hemos podido lograr y a otras que nos ha costado mucho. Yo creo que a nivel país aquí hay un cambio gravitante, fuerte, que se está generando, especialmente después de lo que pasó el año pasado. Y en la región hay algunas cosas que nos han salido muy bien, por ejemplo los liceos bicentenarios, por ejemplo la relación con los liceos técnicos profesionales, la ampliación de la cobertura preescolar o las platas para infraestructura. Son temas potentes donde la región claramente está en los primeros lugares a nivel del país. ¿Qué es lo que no nos ha resultado tan bien? Nosotros partimos el 2010 con un proyecto muy ambicioso de asociarnos, por ejemplo, a instituciones como Fundación Educación 2020 y otros, para ir directamente a la sala de clases y a la administración de los recursos municipales. Los Lagos Educa. Claro. Y ahí, honestamente, ahí hubo unos exocet que se tiraron, fueron a Contraloría, etcétera, pero en realidad se hizo que estos proyectos fracasaran, porque hay mucho celo de que esto va para un lado, va para el otro. Incluso esto lo habíamos hecho con gente que ideológica y doctrinariamente, pues uno podría decir está... Mario Weinsblut ha sido muy crítico, de hecho, de la política que lleva el gobierno, pero estaba trabajando con ustedes. Absolutamente, porque aquí lo que nosotros habíamos hablado con él y con Carlos es que aquí el tema de la educación hay que pensarlo a 10 años. Si uno no puede ir y cambiarlo en un año. Y además hay que pensarlo desde la sala de clases y desde la administración de los recursos municipales, donde están las principales falencias y donde es más difícil de llegar, honestamente. Entonces nosotros nos metimos ahí, quizás súper ambiciosos, y ahí esto se enredó y nos tiraron algunos palos y la cosa trastabilló. Nosotros no hemos dejado de invertir en esas materias, pero claramente en ese impulso inicial que llevábamos nos costó más de 1 año y medio volver a reponernos y volver a poner planteamientos. Y yo creo que eso es un poco de ceguera, porque aquí nos atacaron gente de las dos puntas, desde la super izquierda y desde el otro esquina de la derecha, sobre todo por los celos. ¿Quién va a estar al lado tuyo? ¿Por qué esta persona... Sí. Que no es de tu doctrina? No se entendió quizás el fondo. Y esto como usted dice, antes de las manifestaciones públicas. Por eso yo quería destacarlo, porque fue en su primera semana prácticamente que usted anunció estos proyectos. Claro, se fueron lanzando a medida que avanzaba el tiempo, pero fue al principio. Y por eso yo quería destacar aquello en su gestión, porque usted lo mencionó como parte de sus pilares fundamentales de gestión dentro de lo que usted iba a hacer como intendente. María Angélica, usted ha sido consejera regional en varios gobiernos, no solo en este, sino que ha tenido la experiencia... Me tocó uno, Claudio, el 2009, con el intendente Galilea. Sí. Así que veo, reconociendo, como decía nuestro intendente, lo que se hizo en los gobiernos pasados en cuanto a infraestructura, pero llegó un intendente súper atípico en su forma de actuar, con respecto al tema educacional, que es lo que nos convoca hoy día acá, y a muchos otros temas, porque él crea la línea de fomento productivo, ¿ya? Donde la verdad yo les digo que por donde caminemos,
un tema agricultura, de, ¿cómo se llama?, de cultivos marinos, o sea, en pesca, en emprendimiento de la mujer indígena, la mujer común y corriente que antes tenía que ir a buscar, no sabía dónde y cómo, y tenía que presentar una serie de papeles. Hoy día en CERNAM, por ejemplo, se abrió un programa que es un abanico increíble para esas mujeres y que ya les entregamos los cheques, ¿ya?, en sus manos, sin consultora, sin nada. Y bueno, la verdad yo tengo que ser muy sincera y muy franca con los auditores, porque me van a decir, claro, la María Angélica está diciendo esto porque es de gobierno, pero la verdad es que yo me caracterizo, y quiero decirle también a los televidentes de este canal que me van a ver aquí. Yo quiero, antes que nada, aclararle que soy consejera regional por la provincia de Osorno. Entonces, lógicamente, a mí me une un lazo muy fuerte con Osorno, pero también tengo que reconocer, soy consejera, fui elegida como consejera regional. Así que andamos desde la provincia de Osorno hasta la provincia hasta Quellón, y pasando mucho susto, porque la gente no se imagina cuando casi se nos cae, vamos en los aviones y los aviones sufren. A Palena, ¿no? Sí, a Palena. Yo le quería preguntar a propósito de eso, ¿qué cambio ha visto usted? Porque obviamente la educación chilena ha ido transitando por un mejoramiento continuo, algunos dicen muy lento, otros quisieran que fuera por otro lado, pero se ha ido mejorando. Mira, pero en un momento muchos recursos desde el gobierno regional, que es la parte nuestra, iban a infraestructura, crear nuevos establecimientos, porque había que crear y crecer en cuanto a establecimientos, tener mayor cantidad de cupos. Claro. ¿Dónde está hoy el foco de los recursos? El foco de los recursos sigue estando en infraestructura, ya de todas maneras, pero tenemos un foco que a mí me hace sentir muy orgullosa, y de verdad quiero felicitar a nuestro Ceremi, porque nos ha presentado programas increíbles que se están ejecutando o están por empezar a ejecutarse, porque en educación las cosas no se hacen de la noche a la mañana, ¿ya? Por ejemplo, el programa Habilidades para la Vida, ¿ya? Que es un programa maravilloso, que cuando se ponga en práctica y se vean los resultados de esos programas, en que va enfocado, ¿no es cierto?, a enseñar al niño, orientarlo vocacionalmente en primer lugar, y ver sus orígenes. Este programa se hace también con los padres, qué es lo que sueñan los niños, y en base a esos sueños ellos van a poder tener el día de mañana una educación orientada hacia lo que ellos siempre quisieron ser, y tomándolos de chiquititos, porque yo digo los grandes, nosotros los adultos ya estamos formados, bien o mal, pero estamos formados, ¿ya? ¿Y qué es lo que queremos con este programa? Es que nuestros niños, nuestra semilla, el futuro de nuestro país, pueda tener una educación digna, para mejorar su calidad de vida. Ese programa, a mí, yo me siento súper orgullosa. El Ceremi lo trabajó junto a su equipo, lo presentó al Consejo Regional. Hubo batalla, sí, siempre hay batalla, porque siempre, en mi provincia saben que yo hablo siempre con la verdad, así que no tengo ningún problema en decir las cosas. Tenemos también en la Seremía hay un programa, y eso fue, Carlos, el programa de Habilidades para la Vida, que yo creo que es espectacular, es del orden de los 1.280 millones de pesos, ¿ya? Entonces se va a empezar con un plan piloto de todas maneras, y luego va a continuar. Y el otro programa es con respecto al tema que los niños aprendan inglés también. Sí, ¿ya? Sí. Sumamente en el mundo de hoy día. ¿Y eso va a ser con recursos regionales del Fondo Regional, del FNDR, ¿ya? Así es que no es solamente... Y el otro programa es para el adulto mayor, porque cuando uno se encuentra el otro día, y voy a hacer un paréntesis, estuve en diálogos culturales, y me encuentro con una persona, una señora de Misión San Juan, en que hacía unas cosas maravillosas y recién está aprendiendo a leer y a escribir,
¿ya? Con programas también de nuestro gobierno. Entonces, programas de nivelación de estudio. Entonces, ella decía que no sabía usar, que no le mandaran nada por correo, porque ella obviamente que no sabe usar un computador. Pero decía, pero qué maravilloso, porque hoy día con estos programas que nosotros estamos poniendo las lucas, como dice el intendente, vamos a poder darle a personas como ella las herramientas como para que se pueda desarrollar en su artesanía, claro, y pueda llegar mucho le puede más parecer lejos. extraño porque analfabetismo en el país prácticamente no existe, todavía quedan algunas personas, pero nivelación de estudio es muy necesaria, y eso lo vamos a conversar en otro bloque. Ha sido un eje fundamental también para poder nivelar a la masa obrera, a la masa que ejercemos distintos trabajos, porque ese es un problema importante. O sea, a mayor capacitación, y lo hemos conversado, mejores salarios, mejores oportunidades, y ahí también hay un foco en la educación. La educación no se circunscribe solo a los colegios y a los liceos. Exactamente, sino que a la capacitación, al oficio que quieran desarrollar las personas, porque quieren desarrollarlos bien y nunca han tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, lo que más piden en este momento es capacitación. María Angélica nombraba algunos proyectos, quizás son esos hitos importantes que van a marcar esta gestión, o ha marcado esta gestión de estos primeros 2 años y medio en el gobierno. Por ejemplo, estoy hablando con fondos regionales, porque si nos vamos a los que son programas de nivel nacional, hay obviamente muchos otros, que son los liceos bicentenarios y todo aquello, pero exclusivamente con fondos de la región de los lagos. Quizás la creación de estos programas de habilidades blandas que probablemente muchas veces no están reflejadas, y lo hemos conversado también en el CIMS, en la PSU, que no van a quedar ahí con un resultado medible, son hitos importantes porque, si bien es cierto, no van a marcar si estamos mejor o peor que en algún ranking, si ustedes saben que van a estar ahí en el corazón y en la vida de las personas que se están formando en esta época. Mira, yo creo que sí, efectivamente. La verdad es que aquí se ha dado un conjunto realmente, un círculo muy virtuoso. Para empezar, como tú lo planteaste al principio y lo señalaba el señor intendente, él vibra con la educación como vibramos mucho. Y yo creo que este es un principio básico. Ahí está el key del uno tiene que sentirlo, tiene que amarlo, tiene que hacerle sentido especial. Y claro, para él le hace un sentido especial, para quienes estamos en educación de toda la vida, mucho más. Y adicionalmente a eso, el Consejo Regional, más allá de que hemos discutido largo, a veces ha sido complejo, se ha logrado entender que, primero, para poder potenciar la política pública en educación no basta con los recursos que el Ministerio entrega. Eso es absolutamente insuficiente. Y segundo, para que esa política pública pueda ser reforzada y nosotros podamos tener mejores rendimientos en la región, es necesario que la región disponga recursos especiales para esos efectos. Y tercera y última condición, no menos importante que la anterior, es que vayamos transitando poco a poco de una inversión que se hace mucho y muy fuerte y que es muy necesaria en infraestructura a lo que nosotros hemos denominado la instalación de competencia, que al final del día es aquello que más queda y al final del día es aquello que genera mayor valor agregado y es posible traspasarle de una manera más duradera, más perdurable a nuestros estudiantes tanto de prebásica como de básica y por cierto también universitaria. Hemos concentrado primero los esfuerzos en el sistema escolar. Y ahí yo quiero decir que efectivamente en lo que va corrido estos 2 años, nosotros el gobierno regional está invirtiendo del orden de los 2.600 millones de pesos en estas materias. Ese es un monto muy significativo para efectos de programas que tienen que ver con instalación de competencia. Cuando uno lo mira, probablemente es una escuela nomás, ¿ah? Y una escuela, claro, por 2.600 es una escuela de tamaño mediano a grande, y ok, es suficiente, es necesario, es importante. Pero cuando estamos hablando de 2.600 millones, primero con un programa extraordinariamente innovador, único en este país, y que tiene que ver con instalar competencias blandas, como tú bien lo dijiste. Nosotros creemos, y esto está dispuesto en la literatura suficientemente documentado, que cuando un niño tiene más autoestima, cuando un niño tiene más respeto, cuando tiene mejores valores, cuando puede trabajar en equipo, etcétera, cuando tiene instalado esas actitudes, que son actitudes y valores, más que aspectos de habilidades o elementos cognitivos, entonces no solo aprende más, sino que aprende más rápido. Y la apuesta nuestra es que estos valores que muchas veces en la casa a lo mejor de nosotros o de quienes estamos aquí presentes pudieran instalarse más fácilmente, esto no es tan así cuando hablamos de escuelas vulnerables.
Por eso este programa piloto intenta abordar 100 escuelas vulnerables en nuestra región con un modelo especial que permita intervenirlas y permita mejorar, potenciar y desarrollar estas habilidades blandas, porque de esa manera vamos a poder tener más éxito en la instalación de aquellas otras habilidades y conocimientos más duros como son las matemáticas, la ciencia, el lenguaje. Así que ahí hay un hito importante para la región y ahí todos tenemos que felicitarnos de haber podido salir adelante con ese proyecto. Y adicionalmente, como lo señalaba nuestra consejera, el gobierno regional, a través de una propuesta que ha hecho del propio gobierno regional, de la Intendencia, como de la Secretaría Ministerial de Educación, el Consejo Regional ha estado disponible para financiar otros 3 proyectos que también tienen que ver con cuestiones de suyo importante para la educación. Uno, que es nivelar la educación de adultos, como se señaló. El 67% de nuestra fuerza laboral en la región no tiene cuarto medio. El 67% no tiene cuarto medio. Y eso es mucho. Tiene que ver no solo con menores recursos económicos que esa persona ingresa para su vida familiar, sino que también tiene que ver con la autoestima, con el elemento reflejo con sus hijos. Entonces es muy necesario que podamos reparar eso. Yo decía que no existe el analfabetismo en términos de leer y escribir, pero hoy día no tener acceso a los sistemas informáticos de hoy día y al cuarto medio, que es como ya casi ni siquiera eso es lo mínimo, pero eso es casi ser analfabeto a lo que era ser analfabeto 20, 30 años atrás. Claro, así que yo creo que ese es uno de los programas. El segundo programa que se llamó acá, que es un programa de masificar un programa que tiene el Ministerio, pero que nosotros queremos extenderlo si se pudiera hablar de masivamente en la región, y que es la instalación de más voluntarios angloparlantes en la región. Hoy día tenemos alrededor de 10 o 12, nosotros queremos tener instalados más de 100 voluntarios, y para eso el Consejo Regional dispuso recursos. Seguro que vamos a hablar más sobre eso. Solamente para terminar, decir que este año que está de alguna manera ya concluyendo, también se aprobó otro recurso que es por un tema tanto o más importante que los anteriores, y que tiene que ver con educación física y salud. Allí también disponemos de un proyecto muy potente, con recursos suficientes para instalar hábitos, costumbres y rutinas en muchos colegios vulnerables, y que tienen que ver con la vida sana, que tienen que ver con el aprendizaje de rutina física, pero también de incorporarse cierta percepción de que hay que comer mejor, de que hay que hacer educación física, porque todas esas cosas finalmente también terminan redundando en mejores aprendizajes. Y también la creación de valores. El deporte crea valores que no se olvidan nunca. Bueno, eso lo vamos a ir, y el intendente me imagino que también. Vamos a ir a una breve pausa. Vamos a conversar el tema del inglés, que es muy interesante, a la vuelta de esta breve alto que hacemos a continuación. De la noche la hace la señorita Penélope de Mangel. Si tuvieras que entregarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería? Oye, si uno tiene un celular y no usa todos los minutos del mes, ¿por qué no te traspasan los que sobran al mes siguiente? Pues muy tonto lo que estoy diciendo. Nada de tonto. BTR ahora es móvil. Ahora los minutos son tuyos. Todos los minutos que no uses al mes los traspasas al siguiente. BTR ahora es móvil. Móvil, como tenía que ser. Lo que la gente de hoy esperaba ya está en Puerto Montt. Vértice Radio. Vértice Radio, sobre todo música para el adulto contemporáneo.
Estamos de regreso, estábamos conversando aquí, me entretenía a propósito de deporte, pero vamos a centrarnos, intendente, en el inglés. Lo ya han mencionado. Hay un programa nacional, Inglés Abre Puertas, muy importante, que trae, y tuvimos un programa especial de eso nosotros también, con ellos precisamente, voluntarios angloparlantes a nuestro país para ser un coayudante, un cooperador en la formación del inglés, que uno quisiera que se extendiera mucho más, y ahí hay discusiones académicas incluso de si es necesario empezar muy chiquititos o solo en quinto básico, bueno. Pero ustedes han tenido la visión quizás de, permítanme decirlo así muy coloquialmente, pegarse un salto, porque este año hay cerca de 21 voluntarios en la región, y resulta que quieren llegar a los 100. Y ahí con recursos, como decía el Ceremi antes, regionales. La relevancia, la importancia de aprender inglés. Usted ha tenido la oportunidad, me lo decía al inicio, de hacer clases en otras partes, de viajar, de hacer deporte. Usted llegó a la cima del Everest. La importancia del inglés en el mundo. Sigue siendo todavía el idioma universal. Dicen que va a ser más adelante el chino, pero hoy día el inglés es fundamental. ¿Por qué la visión? ¿Por qué la apuesta? Porque nuestra región, en este caso, tenga más voluntarios angloparlantes, es decir, hay un refuerzo en el idioma inglés. Bueno, yo creo que hoy todo el mundo se da cuenta que aquella persona que maneje el inglés es casi como tener una carrera. O sea, hoy si nos está escuchando una mamá o un joven de 18, 20 años, si sabe inglés, no se queda sin pega. Así de fuerte es, porque muchas veces antes el inglés, los colegios y todo te decían que era una cosa como de segunda categoría, que había que saber otras cosas primero. No es así, hoy el inglés es sumamente importante. Y quiero contar la parte más anecdótica. Yo creo que esto también surge de la vivencia personal. Tanto Carlos como yo aprendimos inglés siendo jóvenes o adultos, y no por el camino fácil. Algo que es más difícil, ¿no? Exactamente. Entre más chico uno aprende mejor. Así es. Pero igual que la gran mayoría de los chilenos, uno no tiene el acceso natural al inglés. Entonces, el inglés, como muchos idiomas, se aprende por dos cosas: por osmosis, por cercanía, y sobre todo por obligación y necesidad. Por necesidad, eso. Claro. Hay que tirarse a la piscina y hay que... Claro. Tú, cuando empezamos, por ejemplo, yo me acuerdo tomándonos un café con Carlos, yo le decía, oye, ¿cómo una persona que estudió en Michuque, en el Liceo de Hombres en Puerto Montt, tarde o temprano termina yéndose a Estados Unidos, y con la certeza que no tiene el nivel de inglés para estar en una clase y todo? Y Carlos, con mucho coraje, me decía, bueno, ahí dándole y metiéndole. Yo, por ejemplo, aprendí inglés, honestamente, escalando, porque tú ibas a los campamentos base, especialmente en la Patagonia. Destaqué que usted había hecho esta hazaña de llegar a Everest. Pero mucho tiempo antes, cuando tenía 16 años, 17 años, yo llegaba a un campamento base donde habían polacos, habían rusos, habían americanos, y lo único que hablaban era en inglés. Y después empecé a recibir revistas que en esa época solo venían de afuera, y por lo tanto estaban todas en inglés, y como a mí me gustaba, tú empezabas a leer. Yo leía mucho más en inglés antes que saber pronunciar. El inglés es un lenguaje complicado, porque tú leyéndolo nunca detectas la pronunciación. O sea, tienes que afinar el oído. Y aquí vamos a este programa. Lo que pasa es que si tú en un colegio no metes una persona, que al principio los niños casi es que hay que tocar a esta persona, porque no habla mi idioma, y tú te das cuenta que una persona que tiene intereses, que a lo mejor le gusta jugar a la pelota o salir a la naturaleza el fin de semana, y el tipo habla en inglés. Entonces tú te tienes que comunicar con él. Yo creo que lo que tenemos que despertar en nuestros jóvenes no es la clase latera de gramática, que obviamente en algún momento hay que hacerla, sino que hay que despertar esa curiosidad idiomática que tú dices, yo me quiero comunicar con este tipo, yo quiero entender. Y además, si ese mismo niño o niña llega a su casa y empieza a escuchar una música que está en inglés, o se mete a internet y le piden unas instrucciones en inglés para jugar un juego, la persona va sintiendo una necesidad y se va generando esta necesidad de saber inglés. Y eso es lo que nosotros queremos establecer en la región, poner polinizadores, gente que muchos jóvenes de la región, mucha gente adulta incluso, diga, yo quiero hacerlo. Porque te doy otro dato, nosotros generalmente todos los años nos quedamos con becas de inglés sin entregar. Aquí mucha gente joven que nos estará escuchando, postulen a Corfo.
vayan al Ministerio de Educación para ver las becas de inglés. Las becas de inglés no se llenan en la región, porque mucha gente que tiene 18... Siendo una región netamente turística, sí, que uno diría, deberían, más se necesita, claro. no deberían sobrar, deberían faltar, y no es así. Te pongo otro caso del tema del idioma. Nosotros ahora, la semana pasada, acabamos de lanzar un proyecto de turismo muy bonito en que todos los restaurantes de la región que estén inscritos en Cernatur pueden pescar su carta, enviarla por mail y les llega traducida. Y es una nueva forma de ir metiendo el tema del idioma. Estamos en una región turística, pero seamos claros, los chilenos no hablamos inglés. Pero sería bueno entonces tener como un sello de la región, una región bilingüe, sería espectacular. Sí, aunque yo creo que eso... Comillas, para que no, porque hubo polémica el otro día con el ministro Longueira, ¿eso vende afuera? Obviamente. Sí, pero lo más importante que quiere la gente es que le diga ¿y cómo? Y entonces nuestro cómo es que nosotros, no hay otra región en el país, vamos a pasar de estos casi 20 y tantos jóvenes, 21 jóvenes, a 100 jóvenes que vengan para acá. Además, la diferencia es que en el mundo anglosajón, etcétera, la gente no estudia en forma continua como nosotros, que vamos del colegio básico a la media, de la media a la universidad, y ahí a los 20 y tantos años te enfrentas al mundo real. En el mundo anglosajón lo normal es que la gente estudie 1 o 2 años y después salga, viaje 3 meses, 4 meses. Y entonces es esa gente la que nosotros traemos, porque ellos quieren también cultural experience. Quieren venir a un país, vivir una realidad distinta. La cultura del país. Y a esos jóvenes es los que tenemos que poner en estos programas. Ahora, ¿cuál es la diferencia de tener 21 o 100? No solamente el número, sino que significa 80 establecimientos con un voluntario angloparlante más que lo que hay hoy día, así que es súper importante. Esa es la gran diferencia. No es que ellos estén ahí en la seremía sentaditos, no, van a los establecimientos directamente. A los 20 vamos a sumar 100, así que serían 120. Miércoles. 120 establecimientos en la región, bastante bueno con este programa. No es que los otros no este tengan programa. inglés, No. con este programa. Sí. Así que súper bien. María Angélica, preguntarle respecto de lo que se discute, usted lo decía, dentro del Consejo Regional. ¿Qué pasa? Uno se pregunta de pronto, porque ustedes son netamente políticos, ustedes tienen representación política de un partido, y se dan las mismas discusiones más chiquititas que lo que se da muchas veces en el Congreso o en los consejos municipales. Claro. Pero ustedes manejan un presupuesto muy grande, importante, muy grande de la región en los distintos ámbitos. Así es. Uno dice, chuta, con todo lo que ha pasado en el país, con todo lo que ha sucedido, que estamos todos de acuerdo, parece en que la educación es tan importante, pero a la hora de ponerse de acuerdo, valga la redundancia, no nos ponemos de acuerdo. Y se dan estas discusiones. ¿Cómo se vive eso en el interior? ¿Qué pasa cuando uno dice, mire, necesitamos que nos apoyen este proyecto, este programa? Pero parece que por ser del gobierno, los que no son del gobierno no nos van... ¿Qué pasa? Sí, fíjate de que ¿Cómo se le explica eso a la población? Mira, yo de verdad de que pasan cosas curiosas en realidad, pero son las menos, ¿ya? Es las menos porque, a ver, yo voy a volver un poquito hacia atrás, el 2009, que fui todo ese año consejera, ¿no es cierto?, de la oposición. Pues nosotros nunca, la alianza, ¿no es cierto?, jamás puso en duda alguno de los programas que presentaba o de los proyectos que se subían a tabla, porque programas vimos pocos, ¿ya? Solamente proyectos, solamente fierro, infraestructura, cemento, que bienvenido sea también, pero jamás pusimos, en algunos casos sí, pero muy puntuales, pero siempre aprobábamos lo que nosotros creemos y creíamos que va en beneficio de la gente. Porque eso es el tema. Aquí podemos tener distintos colores políticos, pero nosotros al final del día somos un cuerpo que lo único que tenemos que hacer es aprovechar todo nuestro presupuesto para ir, ¿no es cierto?, en el bien, por el bien común. ¿Y qué queremos nosotros en este caso como consejeros regionales? Es justamente ser partícipe y parte del desarrollo de nuestra región, empezando por el tema en que estamos hoy en día acá, que es la educación. Yo diría que en general los consejeros de la región de los lagos han apoyado, con dificultad por parte de algunos, con mucha dificultad, pero al final del día, vuelvo a insistir, ellos cuando conocen del programa,
lo aceptan y lo toman porque saben que es en beneficio de nuestra, claro, porque, de nuestros si a mí me presentaran, si yo tuviese que votar, independiente del gobierno de turno del que gobierno esté, de turno, y a mí me si presentan no un importa. proyecto o un programa como decir, ¿sabe que vamos a ampliar la avenida de voluntarios angloparlantes? Claro. Vamos a mejorar o vamos a ampliar el tema de vamos educación a darle física. más clases de educación Yo voto física a a favor, los independiente niños. que esté de acuerdo Claro. ideológicamente con quien lo presentó Entonces, o no. claro, entonces al principio parece, es que cuando se viene con una mecánica de tantos años, ¿no es cierto?, en que solamente tú te sentabas adelante de la mesa y ustedes han estado presentes, los medios de comunicación, en que se pone la tabla, la pone el intendente, aprobamos o no aprobamos el presupuesto, ¿no es cierto?, para la construcción de tal cosa, puede ser una escuela, bienvenida sea, u otras cosas por el estilo. Entonces no estaban acostumbrados, y también me incluyo, a pesar que estuve solamente un año con el intendente Galilea, de que cuando nuestro intendente crea la línea de fomento productivo, dijimos, bueno, ¿qué es lo que es esto? Y fue muy comentado dentro de los consejeros, fuera del ámbito propiamente tal, de las comisiones, el plenario, porque nosotros, al igual que en el Parlamento, no estemos con lecera, nos sentamos en la noche a comer, ¿ya?, de todos los colores políticos, para justamente poder ponernos de acuerdo en lo que le hace bien a la región. Pero le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo en términos... ¿Hay ideología detrás? ¿Hay celo? ¿Hay qué? Sí, porque yo creo que hay todos celo. colocamos Fíjate la que educación sí, en si tú me lo el centro, preguntas a mí, pero a propósito Claudio, de que se está discutiendo el presupuesto en el Parlamento, se aumentó en 12.800 millones de dólares, creo que va a ser el presupuesto de educación 12.800 histórico, Sí, y todo eso, histórico. todavía muy poco. Todavía no, aquí no. Oye, pero es que las cosas no se pueden hacer de las cosas de la noche a la mañana, ¿ya? Entonces, eso es Yo se lo súper pregunto difícil como de hacer, ciudadano, ¿verdad? Pero yo te hago una mira, observación. En la votación no se produce esa ruptura. Ah, no. Aquí lo que Se hay que produce preguntar a la gente, a ver, pero usted cómo vota, cómo va a votar. Y te dicen, no, es que yo estoy en desacuerdo. Pero ¿cómo va a votar? Y votan positivamente. Sí. Si al final todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que el histrionismo y generar el choque antes de la votación, de alguna manera produce un rédito político. Entonces Claro, se exacerba esto, exactamente. esto es lo que aparece en los medios de comunicación, pero a la hora los que hubo votan favorablemente. Lo que dice María Angélica, y es muy importante, es que históricamente el que hacía los planes, los programas, las políticas era solo el Ministerio de Educación. Más parte importante de la infraestructura. Y el gobierno regional, solo infraestructura. ¿Qué es lo que hemos cambiado ahora nosotros? Que aparte de infraestructura, el gobierno regional dijo, no, aquí estamos invirtiendo en ladrillo, en cemento, pero los resultados no han cambiado. Entonces nos vamos a meter en programas. ¿Y qué vamos a hacer? En aquellos programas que nosotros como región vemos importantes, pero que no van a venir de Santiago, por ejemplo el de inglés, por ejemplo el de las habilidades blandas, o este tema de educación física, porque además cuando se hizo en CIMSE de educación física, esta región fue de las que quedó peor. Y el de inglés la también. última. Y el de inglés también. Entonces dijimos, ¿saben qué más? Educación Nosotros, física, todo. aparte de construir, que tampoco no construimos a veces también, porque estamos construyendo escuelas que están hechas para 1.000 alumnos y terminan con 500 alumnos. Y menos. Dijimos, bueno, entonces Metámonos al aula. metámonos al aula, apoyemos al ministerio en cosas distintas, que va a ser súper tramitado si esto lo llevamos a Santiago, y hagámoslo como iniciativa nuestra. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? En este mismo programa tú vas a traer al ministro Beller y que te va a decir, oye, es que esta región en algunas cosas no hace lo que hacen las otras regiones, y eso es lo que queremos nosotros en A preescolar. propósito de autonomía regional, que tanto se habla. Claro, la cosa es hacerla. Justamente, de tomar la decisión acá en la región de lo que queremos desarrollar, ¿no es cierto? Pero no solamente en fomento productivo. Fíjate que yo aquí traje un cuadro, voy a hablar de mi provincia, la provincia de Osorno. Solamente en infraestructura, entre el 2010 y ahora el 2012, había muchos proyectos, ¿no es cierto?, de construcción de escuelas, porque quiero hablar con palabras fáciles, de construcción de escuelas, establecimientos educacionales, que no habían salido por A, B o C motivo, entrabamiento, no sé cuál sería el problema. Fíjate que al día de hoy están en ejecución y ya algunas terminadas, solamente en la provincia de Osorno, con un valor de 10.745 millones de pesos. Y estupendas escuelas. Tuvimos con el intendente y con el CEREMI
en algo que a mí me llenó de orgullo. Una escuela rural en la comuna de Puyehue, en Los Pellines, porque yo la conocí. Magnífica y esa escuela. era, de verdad, uno se sentaba a llorar en la forma en que esos niños estudiaban. No había caso de poder subirla a tabla para su aprobación. Desapareció el proyecto, ¿ya? Y apenas llegó el intendente, llegó el CRM, dijeron, no es posible, las condiciones, ¿no es cierto? Hablamos con María Jimena, con el intendente, la alcaldesa de Puyehue, y de verdad, y puedo decirlo con otras escuelas también de la concertación, porque claro, nos pasó acá en Colegual, en Yanquihue, entonces que tampoco salía. Y inauguramos, está en funcionamiento de marzo de este año, e inauguramos la escuela y yo no había pasado. Y de verdad que encontrarte, Claudio, y para los televidentes que saben de este tema, en que los baños higiénicos no existen, no hay piso, no hay gimnasio, encontrarte con una escuela maravillosa y por menos costo, sí, claro, del que estaba presupuestado para el 2008-2009. Se hizo una escuela de 1.600 millones de pesos, pero con un gimnasio, con unas aulas espectaculares. Yo sé que quiere decir muchas cosas. Sí. Necesitamos... No, me diga que no. Necesitamos ir a una pausa. Usted sabe que tenemos que hacer el decimocuarto programa. Ya está acostumbrado. Vamos a un nuevo alto y ya volvemos. Me comprometo a volver con usted para, bueno, muy bien, de todas maneras, para que pueda expresarse. Se lo cobraré. Ya volvemos. Lo que la gente de hoy esperaba ya está en Puerto Montt. Vértice Radio. Vértice Radio, sobre todo música para el adulto contemporáneo. Pregunta de la noche la hace la señorita Penélope de Mangel. Si tuvieras que entregarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería? Oye, si uno tiene celular y se pasa del plan, ¿por qué los minutos extra no cuestan lo mismo que los de tu plan? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Nada de tonto, PTR ahora es móvil. Ahora la cosa es justa. Los minutos adicionales cuestan lo mismo que los de tu plan. PTR ahora es móvil. Móvil, como tenía que ser. Estamos de vuelta y no puedo no cumplir mi promesa. Seremi, ¿usted quería decir algo respecto a lo que estábamos conversando? Y aprovecho el tiro de hacer la pregunta, lanzar el tema. Ya en este último bloque, ver un tema de proyecciones. Hemos conversado un poco, no hemos podido abarcar todo, obviamente, lo que han hecho en estos 2 años y medio de gobierno, a cargo del gobierno, pero aquí, sobre todo en la región. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Ya, bueno, mira, ahí decir un par de cosas. La primera, tal vez, es que yo siento que cuando hagamos una reflexión, algo así como en unos 6, 8 años después de esta etapa, yo creo que se va a recordar de una manera muy significativa lo que se ha hecho en estos últimos 2 años y medio. Más allá incluso de las ideologías, más allá de las adhesiones políticas que cada uno pueda tener,
La verdad de las cosas es que el esfuerzo, y algunos dirán que es producto de las movilizaciones, yo creo que sí, yo creo que las movilizaciones aceleraron un proceso que estaba de alguna manera planificado como para tener un tiempo de ejecución un poco mayor. Pero la verdad es que lo que se ha hecho a nivel nacional ha sido súper importante en los distintos planos, en el acceso, en el financiamiento. Imagínate en el financiamiento ahora, vamos a tener una agencia única, pública, a costo mucho más bajo, en lo que significan becas, en lo que significa la creación de una infraestructura distinta, de una arquitectura distinta del sistema con la superintendencia, la agencia, etc. Así que yo creo que a nivel nacional muchos de los adelantos que se van a percibir en la educación con posterioridad van a tener su origen en esta reforma que se están haciendo ahora. Ahora, volviendo a la región y a lo que hablábamos, la verdad es que todos estos programas han sido extraordinariamente muy bienvenidos. A nosotros tenemos, y probablemente parezca un poco autorreferente decirlo, pero creo que es bueno decirlo. A nosotros se nos felicita harto como región. Estos programas no existen en otras regiones y esta voluntad que hemos encontrado en el Consejo Regional de apoyar estos proyectos más allá de las discusiones, sí, ¿verdad? Uno no lo ve. Yo cuando me encuentro con mis colegas me dicen, pero ¿y cómo tenía $1 millón para traer 100 voluntarios? Sí, yo tengo 20, ahora vamos a traer 100. Y es verdad que hay recursos adicionales para instalar competencias. Sí, son 1.300 millones de pesos. En fin, por lo tanto, la verdad es que nosotros creemos que hemos hecho una derivada, por así decirlo, especial en lo que significa proyectos regionales para apuntalar la política pública nacional. Pero no solo eso, hemos estado en el último tiempo invirtiendo fuertemente yo diría, en una pata que andaba coja, y que era la educación media técnica profesional, que requiere, y ya lo hemos conversado acá, tuvimos un programa siempre fue la especialmente para ese efecto, tuvimos un programa, realmente creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo significativo. Muchos pueden decir que aún falta y que es necesario que hagamos más, y yo estoy absolutamente convencido que necesitamos caminar con mayor celeridad y también con más recursos. Pero déjame decirte además que solo en estos últimos 2 años, hemos invertido 3.500 millones de pesos en equipamiento técnico profesional. No nos queda prácticamente ningún liceo. Yo estuve en Keilen el jueves pasado entregando equipamiento técnico profesional de la especialidad de elaboración industrial de alimentos, que nunca, a pesar de que habían sido favorecidos el 2007 con un proyecto, habían podido tener materialmente el equipamiento para poder enseñar como corresponde a sus estudiantes. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo en gran cantidad de áreas en educación que, claro, muchas veces con los ruidos, con las protestas y con todo este ambiente no se percibe del todo bien. Pero cuando esto tome un poquito de distancia, se va a poder apreciar el cúmulo de acciones que hemos estado desarrollando en la región en materia de educación. Y eso mismo, como hemos tenido una buena ejecución en nuestros programas y en nuestros proyectos, nos ha ayudado a que el ministerio centralmente, un ministerio grande, todopoderoso, demasiado centralizado muchas veces, tú se lo podrás preguntar con más pertinencia y directamente al ministro próximamente, nos ha señalado, bueno, ustedes han tenido buena ejecución, tanto a nivel global de la región como a nivel particular del Ministerio de Educación. Y eso va a significar que en los próximos 2 años y medio vamos a contar con cerca de 50.000 millones de pesos adicionales para, combinados con el FNDR, poder satisfacer todas las necesidades o casi todas las necesidades en materia de infraestructura. Y voy a terminar con un elemento casi único. Hoy día el Ministerio, cuando nosotros le decimos que no solo tiene que poner plata para infraestructura, sino que tiene que apuntalar proyectos como estos, porque yo voy a ir al gobierno regional a pedir, pero me van a decir, ¿y qué hace tu ministerio por estas mismas cosas? Por favor, ¿tienes la posibilidad de disponer presupuestariamente para traer en el futuro más voluntarios angloparlantes, más horas de educación física especiales? Y ellos han dicho estar disponibles para eso, cosa inédita también en lo que significa la formulación de los proyectos y de los presupuestos públicos en un ministerio como el Ministerio de Educación. Intendente, más allá de lo que significa la educación formal en términos de la escuela pública o particular subvencionada o particular pagada, hemos en esta serie de programas aprendido, yo me quedo con la frase que dijo el alcalde de Purranque, que la familia educa, lo sabemos, el colegio educa, por supuesto, pero la ciudad educa. Y yo quiero agregar ahí que
quizás hemos logrado entender que la educación de verdad es una tarea de todos, porque esta es una frase política así, pero de todos los tiempos y de todos los sectores. Es tarea de todos, es tarea de todos. Pero yo creo que hay sectores que han ido entendiendo lo que significa tarea de todos. Y ustedes, municipios como el de Puerto Montt, por ejemplo, ustedes como gobierno regional, como intendencia, han logrado mancomunar esfuerzos con entidades privadas, que uno podría decir, no tendrían por qué estar pendientes del tema educativo, pero sí lo están. Armasur, los salmoneros, están pendientes precisamente de cooperar con sus conocimientos y abrir las puertas de sus empresas a los estudiantes técnicos profesionales, porque han entendido que así van a mejorar su productividad, pero también la calidad de la educación. ¿Cómo ha sido esta mancomunión de lograr esfuerzos para de verdad decir la educación es tarea de todos? Bueno, estamos en ello y yo creo que esto se está acelerando fundamentalmente por una necesidad. Esta región lleva prácticamente 10 meses en pleno empleo. Está creciendo la fuerza laboral, pero se va absorbiendo a una velocidad muy fuerte. Y lo más probable es que sigamos así. Esta es una de las regiones de Chile que más crece y que más talento humano requiere, junto con las regiones del norte probablemente. Y esto significa un desafío muy grande, porque hoy, reconozcámoslo, nuestra gran masa de la fuerza laboral no tiene competencia. Como decía antes Carlos, 67% no ha pasado cuarto medio y tiene niveles equivalentes en conocimiento entre un octavo básico y un primero medio. O sea, es bastante más para abajo la línea. Sí. Y por eso también estamos ayudando con los programas de nivelación de estudio, porque hay mucha gente que incluso ni siquiera te lo quiere decir. Y esto es un problema bastante serio para esta región, porque además este salto tiene que pegárselo rápido. ¿Cómo le está afectando esto a las empresas? Que no encuentran gente. Y que muchas pegas que se podrían hacer con menos personas requieren más personas para hacerlas, porque no tienen las competencias suficientes. De la calificación. Exactamente. Y te voy a poner un ejemplo concreto que a mí me tocaba. Por ejemplo, yo competía en un mundo, en la logística relacionada al mundo salmonero, y en mi bodega yo usaba, con los turnos, etcétera, 12 personas. Y mi competidor usaba 6. Y esas 6 personas, además, ganaban casi el doble de las mías. O sea, el mejor negocio era para las personas, no era que la empresa ganara más plata. Estaban, entre comillas, gastando lo mismo, pero con menos personas y con más eficiencia. Claro. ¿Por qué? Porque usaban tecnología, porque eran capaces de leer, de calcular, de modelar, saber que esto lo habían dejado en este sector o en el otro sector, porque había que mover pallets muy rápido. Algo que puede parecer muy sencillo, pero que conlleva una calificación especial. Tú no puedes meter a alguien con la pala o con la guitarra al hombro a hacer esa pega. Tampoco necesitas que la persona tenga una maestría, pero necesitas que sepa calcular, necesitas que sepa orientarse en los cuerpos, en el espacio, leer instrucciones y ordenar el trabajo, porque estas personas llegaban inmediatamente, el que se hacía cargo del turno decía, oye, pasó tal cosa, tal otra. Por ejemplo, en entregar el turno, la otra empresa se demoraba 15 minutos. Yo me demoraba más de 1 hora y cometía errores. Esa es la diferencia, y que también es la diferencia entre los países desarrollados y los países que no lo son. Donde este modelo, de coayuda entre el público y privado se da. Y a propósito de los programas que hemos estado mencionando, este también es como un programa exportable desde nuestra región. Así es. Por ejemplo, te pongo el otro caso, que el otro día una persona de la Cámara Chilena de la Construcción me lo decía. Mira, en un país desarrollado, el radier te sale a la primera liso y bien hecho. En Chile, no sé por qué, está siempre entrando a picar. Claro. Porque siempre se le olvidó una tubería, pasó por acá, por donde la metí. Claro. Eso es lo que nos pasa. No solo los radieres, hemos visto y después. Bueno, y esa es la unión que nosotros estamos haciendo. Esto es una unión formal entre varios gremios que operan dentro de la región y que tienen interés en la educación. Son gremios que tienen colegios, tienen jardines infantiles, y están involucrados con el tema educacional, no solo como responsabilidad social, empresarial, algo pomposo. Por ejemplo, yo quiero destacar la Cámara Chilena de Construcción, y Armasur son instituciones que cobijan colegios, amparan colegios, becan profesores, directores, capacitación, y hoy están capturando a los niños que están saliendo en los últimos años para ponerlos, por ejemplo, de tripulante. Hoy un tripulante recién egresado de cuarto medio puede ganar hasta 400.000 pesos. Claro. Lo que nos ha ido muy bien y que fue una iniciativa riesgosa
Por ejemplo, aquí uno de los liceos de excelencia, que siempre son los liceos más importantes de las cabeceras de provincia, nosotros dijimos, no, hagamos un liceo agrícola en Río Negro. Sí. Y el 100% de esos jóvenes que están en Río Negro están saliendo con pega y ganando sobre los 300 o 350 mil pesos. Entonces tú dices, algo estoy transformando. Cuando hay algunos de esos niños que están trabajando hoy en Nueva Zelanda, dice, algo está pasando. Y cuando después de 4 o 5 años mide y una persona que está en la lechería de ese colegio gana 800 mil pesos, dice, algo estoy transformando. Bueno, lo que necesitamos es estrechar más los lazos con el sector privado, que ellos hoy tienen la necesidad, para que también apunten no solamente a pescar a los chicos más talentosos que están saliendo de los liceos, sino que se involucren más en el largo plazo con el desarrollo de competencias. Hay liceos técnicos profesionales que en los últimos 3 años se le han hecho transferencias de capital, de equipamiento, por ejemplo, de más de 2 o 3 millones de dólares. Estamos hablando de 1.500 millones de pesos y sin embargo los resultados no han mejorado. ¿Cómo puede ser posible que en la educación técnico profesional solo el 48% se titule? Algo nos está pasando y para eso yo diría que el Ministerio de Educación no se la puede sola. El gobierno regional no se la puede solo. Exacto. Esto tiene que ser toda la comunidad de actores y la empresa privada es un primer actor en esto, los que tienen que coordinar esfuerzos. Fortalecer ese modelo de la educación dual que hemos conversado también de poder exactamente, tener la experiencia. Yo quería agregar a lo que decía el intendente con respecto a las empresas que se involucran, ¿no es cierto?, con la educación. Por ejemplo, en el Liceo Agrícola de Río Negro hay una empresa, una importante empresa lechera, que hace más o menos unos 6 meses atrás donó una planta, una sala de ordeña, ¿ya?, de última tecnología. La realidad con la que se van a encontrar los alumnos. Exactamente, entonces porque eso se necesita hoy día, la mayoría de los agricultores tienen estas plantas, las salas de ordeña de alta tecnología y necesitan a estos niños y se les paga muy bien. Yo el otro día, y perdón que mencione cifras, pero que un ordeñador, ¿no es cierto?, alrededor de 700, 800 mil pesos mensuales, más, y claro, y justamente él me comentaba a mí que estaba muy contento de que su hijo estuviera en la Escuela Agrícola de Río Negro, porque a él le había costado mucho aprender, ¿ya? Y esta vez se le estaba dando a través de esta donación de esta empresa la oportunidad de que su hijo salga. Y me decía, mi hijo, yo le preguntaba a él a su hijo si él quería tener otra profesión. Le dijo, sí, probablemente, pero primero voy a hacer lo mismo que tú. Además, porque no quiero perder por tradición, por tradición también. Intendente, de familia. Nos quedan pocos minutos, quiero hacerles la misma pregunta. ¿Cuál es la proyección que usted le ve al tema educativo, al tema educación en estos 2 años que quedan de gobierno? Yo creo que aquí a nivel de la región, por supuesto, viene un cambio fundamental, un cambio revolucionario, me atrevería a decir. Yo creo que producto de que aquí las líneas se fueron cruzando, lo que piensa la sociedad, hoy pasamos a ser una gran sociedad de clase media en Chile. Hace 2 o 3 décadas atrás, la mitad de los chilenos eran pobres. Entonces, hablar de clase media era hablar del 15, el 20% de la población. Hoy hay un 10% más rico, hay un 15% en pobreza, pero hay un 75% en el medio, y ese 75% que está en el medio, su principal bien, su principal aspiración, aparte de la seguridad, es la educación. Y eso se mostró el año 2011 fuerte y claro. Y esto venía porque se venía hablando en muchos gobiernos de esto y no había pasado nada. Yo entré a la universidad, en mi época, 200.000 jóvenes. Hoy hay 1.200.000. Esto está cambiando aceleradamente, se acaba de promulgar, el presidente Piñera promulgó la ley para hacer un crédito universitario parejo, y además que la gente, yo me acuerdo de las primeras conversaciones con el presidente, le decía, pero presidente, si usted da la plata para el Consejo de Rectores, ¿a dónde va a estudiar la gente en mi región? Si la gente en mi región no va a la Católica, ni a la Chile, va a la Santo Tomás, va a la San Sebastián, va a la INACAP, va a la Araucana. Yo tengo esas necesidades. ¿Por qué una familia no puede optar a esas opciones? Y si las opta en su región? Claro, y si las opta, tiene que endeudarse poco menos que en el sistema bancario.
Esa transformación es gigante, partiendo por el nivel preescolar, el aumento en la subvención escolar y preferencial, que son cosas que ya están en la ley de presupuesto, que hoy se está discutiendo, y finalmente la apertura grande a la educación superior. Eso es un cambio en el mediano plazo gigantesco para Chile y gigantesco para esta región. Y nosotros hemos tomado esto como un objetivo primordial del Plan Los Lagos, porque siendo una región que crece, que da empleo, necesita una rápida sustitución de su gente con más niveles de capacidad. La mejor manera que las personas alcancen mejores niveles de prosperidad, y eso hoy todo el mundo lo sabe, es con mejor educación. Lo que tiene que hacer el Estado es transparentar la oferta, hacer que los chantas luzcan como chantas, cosa que nunca se ha hecho en Chile, lo quiero decir claramente. Aquí no es un problema del lucro o no lucro, aquí el problema es que hay educación de mala calidad y de proveedores que vienen del Estado y de proveedores que son privados. Lo que tiene que hacer el Estado es mostrarlo pan, pan, vino, vino. Y sobre todo decirle a las familias, usted está contratando una carrera que nunca le va a pagar. Y eso nunca lo ha hecho el Estado de Chile, y hoy con la Agencia de la Calidad, y hoy con la Superintendencia va a tener más instrumentos para hacerlo. Lo que quiere la sociedad en Chile es educación de calidad. Y finalmente quiere más apertura, quiere más oferta, y quiere que todos los chilenos puedan estudiar si tienen las condiciones, y la restricción económica no sea la gran limitante de por qué unos estudian y por qué otros no. Así vamos haciendo una de las revoluciones más grandes de la historia de Chile. Pasar a ser una sociedad de clase media, pasar a ser una sociedad mucho más educada y pasar a que la sociedad realmente valorice el mérito. Esto es sumamente importante. Tenemos que ser una cultura que pague el mérito, que pague el emprendimiento, que pague a la gente que se esfuerza. No llevar esto a un estado que va regalando cosas, porque al final eso amodorra el espíritu, eso hace que la gente se vuelva floja, y lo que uno quiere es que si uno se esfuerza, se saca en buen chileno la cresta por hacer las cosas, realmente la vida te contribuya, te lo devuelva. Eso es lo que quiere Chile. Yo creo que nosotros estamos poniendo un gran pie para que se produzca un gran eje, para que se produzca esa revolución. Con lo cual yo soy tremendamente optimista de lo que va a pasar en los próximos años. Vamos a aumentar fuertemente los niveles de capacitación y de capital humano dentro de la región y el país, y además vamos a abrir las posibilidades a una generación como nunca antes las generaciones del siglo XX la tuvieron. María Angélica, antes de terminar, preguntarle, o más que nada, quizás hacer un llamado a las... Estamos a puertas de las elecciones, por eso se lo quiero decir a usted, porque muchos de los proyectos que llegan al Consejo Regional parten de los municipios, sobre todo los de infraestructura, tienen un componente muy importante del municipio, más allá del ministerio, más allá del gobierno regional. Sí, el llamado quizás a las autoridades que van a ser reelegidas y también a las que probablemente van a asumir en alguna comuna, a hacer buenos proyectos, porque muchas veces también no pasa por los las peleas internas de ustedes o los debates internos, sino que pasa porque los proyectos porque estén bien elaborados. Eso es lo que tú acabas de tocar, Claudio, es tan tremendamente importante, porque nosotros el 2009, me acuerdo que consejera la primera vez, me tocaba recorrer escuelas o liceos que la verdad es que estaban con una serie de deficiencias, ¿no es cierto?, en la construcción. Es más, con liceos en que no se habían hecho las calicatas. ¿Y qué significa eso para el tema? Que tienen que estudiar muy bien, ¿no es cierto?, las bases, la tierra, el suelo, el terreno donde se va a construir. Entonces, ¿qué iba y qué pasaba? Que si yo me pongo a hacer un estudio, y creo que lo voy a hacer en uno de estos días, en que cuántas veces nos pedían aumento de presupuesto. Ya nos presentaban un proyecto por 1.500 millones de pesos y la escuela nos terminaba costando 2.000 a 2.100, 2.200 millones, porque se encontraban con una serie de deficiencias. ¿Y ahí qué es lo que hacer? Obviamente no vamos a entrar en ese tema porque es muy largo, pero obviamente mejorar los equipos. Pero claro, los equipos técnicos. Pero yo llamo siempre independiente del partido político. Independiente. Yo, por ejemplo, en la provincia de Osorno, y los alcaldes me conocen, los 7 alcaldes en la comuna, en que trabajo muy bien con ellos de la mano a mano, pero ya, o sea, se les dijo a todos, oye, tengan buenos equipos técnicos
para que puedan tener, ¿no es cierto?, presentar buenas infraestructuras y no tengamos que estar pidiendo aumento de presupuesto, porque de verdad, o rechazando, porque te juro, yo voy a hacer un gesto, me da vergüenza que me vengan a pedir un 25% de aumento de una obra. ¿Qué pasó en el camino? Entonces, eso yo les pido de verdad, aprovechando la oportunidad de que estoy acá, de decirle a todos los alcaldes, de todos los colores políticos que vayan a ser reelectos, y a los nuevos también, que se dejen guiar por los mejores equipos para poder hacer las cosas bien, no para ellos, ni para nosotros, para todos. Para todos. Cerramos. Seremi, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, por traernos el tema de poder, siempre tratamos de ver los temas nacionales desde la perspectiva regional, pero hoy día centrarnos en lo que ha hecho precisamente la región, desde el gobierno regional y también desde la Seremía. Gracias a ti, Claudio, una buena oportunidad una vez más de comentar lo que estamos haciendo en educación. El intendente ya lo ha señalado, yo creo que somos optimistas lo que va a ocurrir en los próximos años. Esta región y este país en materia de educación va a haber cambiado muchísimo, muchísimo y muchísimo para bien. Así que nada, un saludo esperanzador a todos los televidentes, especialmente a toda aquella gran clase media de nuestro país que tiene cifrada gran parte de sus esperanzas para sus hijos, en que tengan una mejor calidad de vida, más movilidad, más oportunidades, y esa seguramente estará de la mano de las mayores oportunidades que en educación van a existir. Consejera, muchas gracias por haber venido. Un millón de gracias por darme la oportunidad de estar en este programa, y que me pareció increíblemente extraordinario, porque así la gente se informa de lo que está pasando, no solamente en la construcción de las escuelas, que es tan importante que nuestros niños tengan una buena infraestructura, sino en lo que hemos incursionado por primera vez en la historia de este país, que es justamente darle las herramientas para que nuestros niños puedan salir adelante como corresponde. Muchas gracias, Claudio. Intendente, muchas gracias, porque de verdad contar con una hora el intendente no es fácil en la agenda, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, por darse el tiempo de estar acá. Tú preguntabas por las elecciones y aprovecho de hacerle una pregunta a las familias para que se la hagan a cada uno de los candidatos a alcalde y concejales. Si alcanzamos en estos poquitos días que quedan, pero es muy corta. No he escuchado a ninguno de los candidatos indicar cómo van a gestionar el presupuesto de educación de sus respectivas municipalidades. Los recursos están aumentando, la subvención escolar y la preferencial. Esto les va a permitir a las municipalidades, primero, dar una jubilación digna a personas que ya han cumplido su etapa, y siendo honesto con el magisterio, la verdad es que hay muchas personas que no pueden jubilar porque se van a la miseria. Y eso los municipios hoy van a tienen los recursos, con estos recursos adicionales, para hacer estos planes de jubilación. Y en segundo lugar, lo que es más importante, ¿cómo van a atraer savia nueva, gente joven, y van a empoderar? Porque lo clave en un colegio son los profesores y los directores. ¿Cómo van a hacer que esas personas realmente sean y estén muy comprometidos y muy renovados en esta pega tan dura que es ser profesor, con el contenido, ¿no es cierto?, y cómo van a pasar los contenidos? Y finalmente, ¿a qué puntajes van a ir y cómo van a llegar a esos puntajes dentro de sus comunas? Yo creo que la gran deuda de la municipalización no es si depende de uno o depende del otro. No es pimponearse, es decir, ¿qué hago yo? ¿Cómo gestiono yo recursos de educación para tener un mejor resultado para la familia de mi comuna? Muchas gracias, intendente. Que esté muy bien. Me despido ahí y voy a dejarlo con la mano estirada. Nosotros llegamos al final de este capítulo, de esta edición de Espacio Educativo. Gracias a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de los Lagos, hemos tenido nuevamente la oportunidad de conversar de este tema tan relevante de la educación chilena. Hoy día, más que nunca, vista desde la perspectiva de nuestra región. Que estén muy bien, y nos esperamos el próximo miércoles para seguir ahondando y hablando de otros temas respecto a nuestra educación. Que estén muy bien. Chao.